Hola compañeras, profesor Jair, les damos la bienvenida a nuestra presentación. A nosotros nos tocó hablar de la población en situación de pobreza, pero para hablar de esta población primero tenemos que hablar de qué es la pobreza, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una definición que nos dice Manuel García, dice, la pobreza es una situación o una condición social y económica que no le permite satisfacer sus necesidades básicas, ya sean estas físicas o psíquicas, ¿cierto? Regularmente pensamos que eh, la pobreza es esa escasez de dinero, pues sí es eso, pero también una persona es pobre, considerada pobre, cuando no es capaz de subsistir esas necesidades básicas que nosotros como humanos necesitamos. ¿Qué cuáles son? Alimentación, un trabajo estable. Bueno, estamos hablando que es de suma importancia adquirir un trabajo, ¿cierto? Un empleo que nos brinde estabilidad. Pero para adquirir eso también necesitamos de una educación, de adquirir una educación básica. Y si nosotros no contamos con esa educación básica, nunca vamos a tener un empleo, ¿cierto? Una persona es considerada pobre cuando le faltan esas necesidades básicas. Les voy a decir sus características que son, esas son la falta de salud, una persona que no cuenta con un servicio de salud, así sea de manera gratuita, porque realmente hay personas que aunque exista el régimen subsidiado, no cuentan con este servicio porque ya sea por su zona donde viven, ya sea viven en zonas súper aledañas y que quedan lejísimos a donde viven y no tienen la capacidad monetaria para llegar. Otra característica de una persona pobre o de la población pobre es la falta de vivienda, ¿cierto? Como ya sabemos, acá en Colombia, acá en el país y en muchos países, es demasiado complicado, difícil, no puedo decir imposible, pero es casi imposible conseguir un hogar propio. No solamente para las personas pobres, también para las personas que tienen un trabajo estable, porque es muy, o sea, aquí la vida es muy costosa y para una persona, aunque no tenga con qué pagar un arriendo, esa persona es considerada pobre. También una de las características de una persona pobre, pues ya lo dijimos, que no tenga empleo, ¿cierto? También una característica de la población pobre es la falta de nutrición, ¿cierto? La falta de nutrición, de una alimentación. Pues como ya lo mencionamos, todo viene como de alguna manera de una cadena. Si tú no recibes una educación, si tú no tienes un empleo estable, tampoco vas a tener cómo alimentarte. Esa persona es considerada pobre porque no tiene cómo alimentarse, cómo abastecerse de su necesidad para nutrir su cuerpo, ¿cierto? Por eso también vemos que alguna de las características de las personas pobres es gran mortalidad. No solo mortalidad pues a nivel mayor, sino también mortalidad infantil. Ya como les conté anteriormente, pues una de las características de la población es realmente triste y desconcertante ver cuán cantidades de niños mueren en el país, en La Guajira, en muchas zonas del país por hambre, porque su familia no tiene cómo subsistir esas necesidades que ya mencionamos anteriormente. Realmente los porcentajes y las cantidades son alarmantes y tristes. Y ya mi compañera Laura les va a contar cuáles son. El porcentaje que ocupa dentro del país tenemos que tras la crisis económica y social que desató la pandemia el año pasado y las altas cifras de desempleo e informalidad en Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó
que el porcentaje de personas clasificadas como pobres respecto al total de la población nacional fue de 42.5%, lo que significó un aumento de 6.8 puntos porcentuales respecto a la diferencia del porcentaje de pobreza que teníamos en el año 2019, que era del 35.7. Bueno, en este sentido, pues tenemos que 3.6 millones de personas ingresaron a la situación de pobreza monetaria, ya que en el 2019 la cifra que teníamos era de 17.4 millones y en el último año 2020, con la llegada de esta pandemia y muchas situaciones difíciles para el país y a nivel mundial también, esta cifra de 17.4 pasó a 21.02 millones de personas en situación de pobreza extrema. Bueno, y en cuanto a las problemáticas educativas y sociales que tienen que afrontar los miembros de esta población, pues como equipo de trabajo llegamos a la conclusión de que eran varias. Entre ellas tenemos la corrupción, las enfermedades y las epidemias, la desigualdad en el reparto de los recursos. También tenemos un crecimiento de la población. Tenemos que esas personas pues diariamente deben enfrentarse a conflictos armados, también discriminación de género. Tenemos que sufren de un despilfarro de recursos inmenso y lo más importante es el desinterés que el gobierno muestra por acabar con esta situación. Muy buenas tardes, compañeras y docentes. Bueno, como les acaba de decir mi compañera Laura, ella nos acaba de dar algunos registros que hemos tomado del DANE. Antes de la llegada de la pandemia, la situación era crítica para millones de hogares. En 10 departamentos, la pobreza superó hasta el 50% de la población. La pandemia afectó sin lugar a dudas el bolsillo de los colombianos, pero la situación de los hogares ya era crítica antes de la llegada del coronavirus. La pobreza monetaria aumentó, según el DANE, nuevamente el 35.7% el año pasado a nivel nacional. No obstante, hubo departamentos en los que la cifra se disparó aún más. Es el caso del Chocó, de La Guajira, de Cauca, de Córdoba, de Magdalena, de Norte de Santander, de Cesar, de Huila, de Nariño y de Sucre. En estos departamentos la pobreza monetaria superó la mitad de la población, aun cuando presentan líneas de pobreza más bajas en promedio nacional. Por ejemplo, en el Chocó la cifra base para definir si una persona si es considerada pobre o no es de 273.000 pesos, mientras en Bogotá se considera una persona pobre si gana menos de 400.000 pesos. ¿Listo? Entonces, como para tener una base y una idea de cómo se demarcarían las pobrezas por departamento. O sea que ganarían pues aproximadamente 130.000 pesos o un poco más para ser considerados pobres en la capital. Bueno, al margen de lo anterior, ese flagelo pues aumentó en el 10% de la población total de todo el país, siendo los departamentos más golpeados, como se los decía, Chocó con el 38.8%, La Guajira el 33.5%, Cauca el 26.6%, Cesar el 19.3% y Magdalena el 18.3%. Esos son considerados uno de los departamentos más pobres de nuestro país, aun cuando ellos generan tantos ingresos. Es el caso del Valle del Cauca y de Magdalena, que tienen puertos tan importantes y que es por donde entra la mayoría de la mercancía que se trae del exterior para el interior
para el interior del país y demás departamentos. Además de tener, por ejemplo, como La Guajira, riquezas naturales tan grandes y que son departamentos tan explotados y que las regalías realmente no se ven, y las que le dona o las que le paga el gobierno pues no se ven reflejadas en su infraestructura, en educación, en salud. Entonces, pues esto creo que ya lo tenemos muy claro también como con algunas de las exposiciones de los compañeros, por ejemplo, como es el caso de los indígenas y de exactamente de los Wayuu, que es una de las poblaciones, y del Chocó, que son una de las poblaciones en el cual se enmarca mucho más la pobreza extrema. Algunos de los focos de intervención y de las propuestas que nosotros pensamos que se debe hacer es principalmente la educación. La educación es un factor fundamental para eliminar la pobreza de raíz, ya que esa nos permite crear oportunidades, conocimientos, brindar capacidades y competencias a cada una de las personas que conforman esa población de vulnerabilidad. Segundo, creemos que la intervención del gobierno debe ser mucho mayor, que los gastos y los recursos públicos que se deben de brindar a la educación debe ser mucho mayor a la que se da a la guerra y a la policía en este momento, ya que no se tienen en muchos departamentos, sin importar si son lugares rurales o urbanos, no se tienen ni recursos, ni personal suficiente y sobre todo capacitado, ni infraestructura y mucho menos elementos como en bibliotecas, laboratorios, talleres, que puedan brindar experiencias y capacidades a cada una de las personas que se está brindando esta educación.